Bienvenidos, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura. Estamos con Lucía Méndez, la periodista, una de las conferenciantes más esperadas en esta cuarta edición de la Universidad de Verano de Fuerteventura, que en esta edición, saben, está poniendo el foco en lo que es la información, también la veracidad y la democracia. Lucía, además, nos ha dejado una mirada un tanto nostálgica de la profesión del periodismo. No sé, Lucía, si realmente es ese periodismo que todavía queda algún fleco o está desapareciendo o ha desaparecido ya. Mira, yo creo que, por cierto, que estoy encantada de estar con vosotros. Muchísimos saludos a la gente de Fuerteventura, una isla maravillosa. A ver, yo creo que cuando a uno le dan la posibilidad de asomarse a una ventana como es esta, y tiene el privilegio de hacerlo, creo que primero hay que hablar de lo que se sabe, ¿no? Y yo de lo que sé es del ejercicio del periodismo durante los últimos 37 años de mi vida. El periodismo es una actividad que se ejerce de modo intensivo. No se es periodista unas horas y luego se deja de serlo. La mirada de un periodista abarca las 24 horas de él y casi toda su vida. Ni siquiera cuando uno se jubila deja de ser periodista, porque la mirada es distinta del resto, ¿no? Y creo que eso es lo que yo intento dar un poco de testimonio, ¿no? Quizás es lo único ya que nos queda, dar testimonio de un periodismo que existió, que tenía otras normas, que tenía otras reglas, y que en este momento está desapareciendo básicamente porque la revolución tecnológica nos ha convertido en una profesión que ya no sirve para lo que servía, ¿no? Nosotros intermediábamos entre las instituciones y los ciudadanos y ahora no hay esa labor de intermediación. Hemos perdido el poder que teníamos, la capacidad que teníamos de decidir, de jerarquizar las noticias, de dar, digamos, a las personas las noticias, las más importantes arriba, las menos importantes abajo. Eso ha dejado de ser así. Por tanto, pues parte de nuestra esencia ha dejado de existir. Los periódicos ya no se venden, la gente no lee los periódicos ni se informa a través de los medios convencionales. Esto es una realidad. Si alguien quiere decir que esto es pesimista o que esto es nostálgico, bueno, eso será una manera de calificar, ¿no? Pero yo no creo que todo tiempo pasado fuera mejor. Sencillamente explico cómo era el tiempo pasado, ¿no? Y que la gente juzgue si es mejor o es peor. Un tiempo pasado, algunos dicen que, claro, como los periodistas hemos perdido ya esa atalaya en la que estábamos, un lugar de alguna forma privilegiado también de poder, entre el poder y esa sociedad, y de alguna forma critica, ¿no? nuestra mirada nostálgica, porque lo que defienden es que se ha democratizado de alguna forma el poder de la comunicación. Y yo le pregunto, ¿esa democratización nos ha llevado a una mejor democracia? Porque siempre se ha dicho que sin periodistas no hay democracia. Ahora mismo nuestra figura parece que ya no se está valorando o no tenemos ya mucho que hacer en esta sociedad. ¿Cómo va a ser la democracia sin periodistas? Bueno, yo respeto a las personas que opinen que respiramos por la herida. Es posible que a lo mejor en parte pueda ser así, pero yo me remito a que los ciudadanos, observen cómo funcionan las instituciones ahora, para que puedan opinar si esto es mejor o es peor. Si es mejor que haya una democracia con la conversación pública radicalizada, con insultos permanentes, si es mejor que haya un congreso en el que se insulta y no se habla, si es mejor que las palabras estén en guerra que las palabras estén en paz, si es más correcto que haya, digamos, instituciones que sirvan para encauzar las opiniones de la gente o que todo el mundo pueda opinar lo que le dé la gana, y que las opiniones valgan igual, la de un catedrático de Derecho Constitucional o la de una persona que no tiene carrera. Si realmente cuando tú tienes un problema con un grifo llamas al fontanero, ¿a quién llamas cuando quieres informarte? ¿En quién confías cuando quieres informarte? ¿Tienes que confiar en un profesional del periodismo o puedes confiar en cualquier persona a la que no conoces y que emite una opinión en las redes o donde sea? En fin, no sé, la democratización del espacio público, que es algo absolutamente
deseable desde todos los puntos de vista, es que no se está produciendo. Es que hay que ver cuáles son, digamos, los análisis que se hacen sobre el impacto que tiene, por ejemplo, las redes sociales en el funcionamiento de la democracia, en el funcionamiento de los partidos políticos, que son los que gestionan la democracia, y en el funcionamiento de los medios de comunicación, que son los encargados de transmitir a los ciudadanos las cosas que pasan, ¿no? Bueno, que cada uno decida si después de leerse todos los informes que hay se considera que este mundo, que este guirigay, que esta violencia, que esta guerra de las palabras es mejor que lo que había antes, pues oye, pues yo estoy dispuesta a, en fin, me parecen informaciones respetables, me parecen opiniones respetables, no voy a ser yo quien vaya a predicar la tolerancia y a descalificar a las personas que creen que este mundo es mejor. Es verdad que hubo un tiempo, cuando empezó la revolución tecnológica, que todo el mundo entendía que la democracia iba a ganar con eso. De hecho, la revolución tecnológica fue la base de los movimientos sociales que aparecieron aproximadamente por el año 11, 12, 14, 15 en todo el mundo. Movimientos sociales que han quedado en nada como han quedado. Es decir, que de alguna manera ni la revolución ni la democracia va a ser tuiteada. Yo no creo en eso. Decía también durante la conferencia, hablaba de la tecnología como, bueno, pues ese revulsivo que ha venido a moverlo todo, y hablaba también de cómo los medios están supeditados, y los periodistas y los titulares, a ese gran Google, ¿no? Que parece que lo controla y al final que lo controla en propio de su interés propio, ¿no? Lo controla todo. ¿Hasta qué punto está afectando para la gente que igual no conozca cómo se trabaja en una redacción? ¿Cómo está afectando ese algoritmo? Pues mira, yo creo que es indudable que los medios, particularmente los diarios, los venerables diarios de otra época, han caído en manos de Google de una manera obvia. Y eso afecta en dos niveles distintos. Afecta a las empresas, a los directivos de las empresas, a los editores, en el sentido de que la audiencia ya no depende de ellos, ni de la calidad del producto, ni de la primera página, ni de lo bien que hagan el periódico. Depende de unos algoritmos que son opacos, que nadie sabe a qué se deben y que cambian cada 3 meses. Eso, por una parte. Por otra parte, evidentemente ha cambiado por completo la experiencia diaria de la profesión. Es decir, ese poder que tiene Google sobre todos los medios, sobre todos los periódicos, significa que los periodistas del periódico tienen que adecuar sus titulares, sus informaciones a las exigencias de Google, que no se sabe muy bien cuáles son, pero que se supone que son las que remiten a que haya una audiencia mayor o menor, se supone. Y para eso, pues los periodistas están obligados a llamar la atención, a cambiar los titulares, a ser, digamos, a incluir más insultos que el contrario en sus columnas y todo en ese plan. Es decir, que evidentemente la trascendencia que está teniendo que una empresa tecnológica como Google esté dirigiendo en la práctica las redacciones, pues es una trascendencia absoluta y total. Es decir, está cambiando nuestra manera de ejercer el periodismo de una manera muy evidente. No solo también por el algoritmo y cómo puede controlar el SEO y precisamente, bueno, pues qué titulares o qué palabras funcionan más. También estamos conviviendo con esa inteligencia artificial. Ahora ya simplemente una persona con decirle a ChatGPT, darle instrucciones al prompt y decirle eres la periodista tal y escribe una noticia, no hace falta nada más. Bueno, yo como normalmente no suelo hablar de lo que no conozco mucho, en el tema de la inteligencia artificial soy analfabeta, no funcional, sino analfabeta total. Con lo cual yo en mi trabajo no uso nada de eso, no tengo ni idea de cómo se usa eso. Yo sigo, digamos, haciendo un trabajo artesanal, pues como el alfarero, ¿no? que trabaja sobre la arcilla y hace una vasija. Esto es así como trabajo. Evidentemente no soy, digamos,
el ejemplo más generalizado en la profesión y en las redacciones, pero yo de alguna manera, a mí eso de alguna manera no me está afectando en mi vida. Y por lo que oigo, ¿no? Por lo que oigo, por mis compañeros, por las reuniones que tenemos, por lo que se escribe, por lo que se dice, por todos los informes, me lleva a pensar, fíjate, en esto soy menos pesimista. Curiosamente no, soy menos pesimista que con Google, porque creo que la inteligencia artificial tiene muchísimas trampas y muchísimos errores. Y que para un periodista cometer errores es lo más grave, ¿no? Y yo creo que hay cosas que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer. Es decir, hay cosas, es verdad que hay cosas en los periódicos y en los radios y en las televisiones que seguramente podrá hacer la inteligencia artificial, no digo que no. Pero hay sitios a los que no va a poder llegar. Es decir, la inteligencia artificial no puede contar si hay un desahucio en Madrid, cómo lo viven las víctimas. La inteligencia artificial no va a poder llamar a un político para que le diga lo que hay, lo que no hay, o cómo va. Eso no puede hacerlo la inteligencia artificial. Y eso, hay cosas básicas que en el periodismo siempre van a ser necesarias. No digo que a lo mejor vaya a ser el 100%, pero hay un porcentaje de cosas que la IA nunca va a poder hacer. Nunca, por mucho que se esfuerce. La IA puede hablar como yo, puede escribir como yo, puede ser entrenada para... Pero el día a día, es decir, lo que se puede contar día a día hablando con las personas, es un poco lo que dice la encíclica del Papa, ¿no? La humanidad, el humanismo, llega un momento en que va a ponerle límites a la inteligencia artificial. Podrá hacer algunas cosas, pero no todo. No, todo no puede hacerlo. Y nuestra profesión tampoco. Es decir, podrá hacer muchas cosas, pero si hay, ¿qué te voy a decir yo? Si hay un atentado, nadie va a poder sustituir ir allí y contar las cosas. Y eso la IA no va. La IA no va a ningún sitio. La IA no va a la calle, la IA no habla con la portera, ni habla con la gente a la que le pasan cosas. Entonces yo creo que ahí no va a poder llegar. Fíjate, yo en eso soy menos pesimista que el resto. Ojo, no digo que no vaya a ser, porque claro, nosotros sucesivamente hemos tenido crisis económicas en los medios que han supuesto el despido de mucha gente. Es decir, es posible que eso haya otro arreón, ¿no? Hablaba incluso de 200 personas en los últimos 10 años en el mundo, ¿no? 200 periodistas hemos perdido en el mundo en los últimos 10 años. O sea, que eso tampoco es una novedad, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial puede producir, porque es verdad que habrá funciones en los periódicos, como ya lo ha pasado durante los últimos 10 años, que dejen de ser necesarias, ¿vale? Que puedan sustituirlas por una máquina. Pero al final siempre habrá algo que las máquinas no van a poder hacer. Porque es que nuestra profesión básicamente es una profesión humanista. Es decir, nuestra materia prima son los seres humanos. Es lo que le pasa a la gente, no es lo que le pasa a las máquinas. Con lo cual fíjate, creo que... Esperanza. Yo ahí sí veo un poquito de esperanza. Muchos años de periodista en el mundo. Una de las cuestiones que más salían ahora también en la charla posterior que hemos tenido pues la ocasión de tener el turno de preguntas, esos años de periodismo. Estamos hablando de veracidad, estamos hablando de información, estamos hablando de democracia y queda ahí ese 11M, ese capítulo que ligamos, ¿no? A las informaciones que en su momento dio el mundo. Sí me gustaría que explicara a cámara un poco cuál fue su postura y cómo vivió aquellos momentos. Bueno, para empezar, uno de los focos de los que estallaron en los trenes de cercanías de Madrid estalló justo detrás de mi casa, ni más adelante ni más atrás, justo detrás de mi casa. Yo vivo aproximadamente a 600 metros de la estación de Atocha y uno de los focos de las explosiones sucedió en mi calle.
Yo fui testigo de los primeros momentos del atentado, cuando aún no habían llegado las asistencias, porque era difícil acceder a las asistencias en ese momento. Ahora cambió mucho la escena, pero entonces era difícil. Tardaron en llegar pues media hora, 40 minutos. Y en ese espacio de tiempo yo pude ver cuáles eran, digamos, el dramático, el espantoso escenario detrás de un atentado, ¿no? Cosas francamente horribles. Mis hijos eran pequeños. No les permití asomarse a la ventana, digamos, a verlo, pero yo sí lo vi. Por tanto, a mí aquello me produjo una conmoción muy grande. Tuve muchas dificultades en los días siguientes para asumir nuestra capacidad de reflejar el dolor, la tristeza y el drama de lo que estaba sintiendo la gente. Creo que es imposible reflejar. Nosotros nos pagan por contar las cosas. ¿Cómo se cuenta eso, no? Es decir, tuve muchas dificultades para creer que estábamos cumpliendo con nuestra obligación, porque era imposible. Tanto dolor es imposible ni de gestionar, ni de resumir, ni de narrar. Por tanto, eso por un lado. Evidentemente yo trabajaba en un periódico en el que a partir de ahí, los años siguientes, sobre todo no esos días, que la gente se equivoca, ¿no? Los años siguientes hubo una investigación exhaustiva de los detalles del atentado, una investigación exhaustiva en la que, sin la menor duda, se produjeron muchísimos excesos que yo tuve la oportunidad, haciéndome eco de la redacción, de toda la redacción, de plantear a la dirección del periódico casi todos los días. Es decir, el propio director Pedro J. Ramírez ha asumido muchas veces en público, y cuando he hablado yo en foros en los que hemos estado los dos, que él recuerda mi actitud crítica hacia esa línea editorial. Tengo que decir que él me permitió tener esa actitud crítica, como me lo permitió durante los 25 años. Era una persona que aceptaba la crítica de una manera natural, cosa que ahora pues ha cambiado, yo creo, en general para mal, ¿no? En ese momento no se llevaba el uniforme de cada... La trinchera no estaba tan honda, ¿no? No se habían cavado trincheras tan hondas. Y bueno, pues yo mantuve esa actitud. No me siento orgullosa de haber trabajado en el mundo, no de todo lo que hemos hecho en el mundo, evidentemente, en los últimos 25 años, 35. Por tanto, entiendo que haya personas a los que eso les hirió en su sensibilidad y yo lo entiendo. Y yo he tenido contacto con muchísimas víctimas que efectivamente lo ven así, y que yo no tengo inconveniente en asumir que eso fue así. Es decir, cada uno tiene que asumir su historia, y esa historia no es de las mejores. Pero bueno, no sé si, tampoco creo que sirva para desmentir o desmontar toda la historia de la redacción del periódico, ¿no? Que, en fin, tiene otras cosas buenas en su haber, y muchas, ¿no? Y voy a defender esto allá donde me lo pregunten. No pienso decir, yo ya hice suficiente crítica sobre ese particular, y además me acuerdo que ahora está muy de moda esto de los acosos en las redes, ¿no? A mí la primera vez que me acosaron fueron los llamados peones negros, ¿no? Los depositarios de la teoría de la conspiración, que no aceptaban de una manera muy natural que yo tuviera esa actitud crítica hacia considerar que el atentado había sido algo más que un atentado terrorista cometido por el terrorismo yihadista, ¿no? Punto, ya está, eso fue, ya está. Fue antes de unas elecciones, vale, pero nada de eso, todo lo demás eran especulaciones, claramente. Lo único real
es que hubo unas personas que pusieron unas bombas en los trenes y que esas personas eran terroristas yihadistas. Punto. No hay más. Ya está. Lucía, estabas, decía, bueno, pues un poco al final ya mirando un poco las cosas con otra mirada, ¿no? ¿Cuándo vas a decir adiós al periodismo? Pues es verdad que la situación, he contado en la charla el caso de Martin Baron, que dejó la dirección del Washington Post porque descubrió que su redacción ya no le seguía en sus principios, que querían otra cosa y él no podía asumir eso. Y yo me encuentro un poco en esa situación. Lo que pasa es que yo no soy directora de nada, ni dirijo nada, nunca lo he sido, nunca he querido ningún cargo orgánico en el periódico para gestionar el futuro de la gente, no me gusta eso, simplemente yo escribo, lo mismo que hace 37 años escribo y publico, no hago más. Por tanto, claro, yo no tengo, o sea, tampoco tengo incentivos porque mi empresa no quiere jubilarme porque, supongo que porque soy la única que queda de su fundación y entienden que una persona con mi experiencia todavía es alguien útil ahora mismo. Bueno, el día que yo considere que ya he perdido utilidad, pues tomaré la decisión que tome, ¿no? De momento, mientras me encuentre a personas que de alguna manera consideran que mi voz puede ser una voz, digamos, interesante, ¿no? En estos momentos, pues seguiré. Y el día que eso no suceda o la inteligencia artificial me jubile, pues ya veré. Lucía, ¿qué consejo darías a una persona a la que todavía le quedan largos años o que justo está comenzando su andadura en este mundo? Hombre, es muy difícil, ¿sabes? Porque nuestros comienzos fueron tan distintos de los de ahora. El mundo de ahora es más complicado. El nuestro, a base de romanticismo, era menos complejo, ¿no? Ahora se enfrentan a una situación en la que hay muy poco del idealismo que digamos, que nos movía a nosotros y yo creo que movía a toda la sociedad en ese momento, ¿no? Años 80, 90. Yo les diría que si realmente tienen vocación periodística, no se rindan. Que el periodismo es una tarea vocacional y que si a ti te gusta y te gusta enterarte de por qué en el mundo pasan las cosas que pasan y explicárselo a la gente, que intenten, digamos, remover los obstáculos que la vida y que la realidad les va a poner en el camino. Y también les diría que no abandonen el trato humano con las personas. Yo sigo pensando, ahora no sucede así, pero yo sigo pensando que el verdadero periodismo es ir al sitio y hablar con la gente. Creo que eso, y creo que además me da la razón el prestigio del que todavía goza la prensa local. Los medios locales son los más respetados, son los que mejor han resistido porque son los más pegados al terreno y a las personas. Lucía Meñes, gracias por haber estado con nosotros, un placer. Gracias.